Rentaro era un tonto desesperado que se confesó con 100 chicas, pero fue rechazado cada vez por su fea cara. Sin embargo, todo cambió cuando el dios del amor le dio 100 almas gemelas, pero le advirtió que debe salir con todas ellas o morirán. Todo empezó el día que Rentaro le confesó su nuevo amor y fue rechazado por 100ª vez. Desconsolado, decidió ir a un santuario a rezar para tener mejor suerte en su búsqueda de ser abucheado y superar en simplicidad a Sanji. Sorprendentemente, el dios del amor apareció y le dijo que estaba destinado a tener 100 almas gemelas y sabría fácilmente quiénes eran porque sentiría una vibración electrizante. Un mes después, mientras Rentaro caminaba hacia clase, chocó accidentalmente con dos niñas llamadas Hakari y Karane. Casi inmediatamente el trío fue golpeado con una descarga eléctrica y Rentaro se dio cuenta de que Dios le estaba diciendo la verdad y que su hora había llegado. Cuando Rentaro intentó ayudarlas a levantarse, Hakari fingió haberse torcido el tobillo para que Rentaro la llevara. Al ver esto, Karane comenzó a actuar como una tsundere incondicional y también fingió una lesión para poder prestarle algo de atención también. En respuesta, Rentaro comenzó a golpearse a sí mismo porque pensó que era un idiota por lastimar a sus dos almas gemelas en el primer encuentro. Pero antes de que pudiera remodelar su rostro de forma permanente, las chicas saltaron y rogaron que se detuviera. Cuando les preguntó cómo podían mantenerse en pie con sus heridas, volvieron a actuar e insistieron en que las ayudara a llegar a la enfermería. Con cualquiera de las chicas a su lado, Rentaro se sentía como si estuviera en el cielo y se preguntó cómo se sentiría tenerlas reparando su poste. Mientras caminaban, escucharon a algunos estudiantes hablar sobre cómo encontrar un trébol de 4 hojas en un macizo de flores aumenta las posibilidades de éxito de una confesión de amor. Al momento siguiente, las chicas de repente salieron corriendo alegando que tenían algo que hacer, lo que confundió a Rentaro. Después de la escuela, Rentaro se dirigía a casa cuando notó a las chicas en el jardín buscando un trébol de 4 hojas para él, así que decidió hacer algo por ellas también. Unos minutos después, estaba junto al macizo de flores, sosteniendo 2 latas y gritó a Karane, y ella se sorprendió al verlo. En ese momento se dio cuenta de que Hakari no estaba allí, y Karane dijo que probablemente estaba en el baño. Luego le ofreció una de las latas y la cara de Karane se calentó como una tetera antes de que ella lo tomara. Mientras ella comenzaba a alejarse tímidamente, le agradeció haciendo que el idiota de Rentaro también se ruborizara. Después de que ella se fue, Hakari regresó y le ofrecieron la segunda lata. Hakari le dijo astutamente que no podía terminar toda la lata y le pidió que bebiera la mitad para poder besarlo indirectamente. Después de tomar un sorbo, le devolvió la lata, pero ella se emocionó tanto con la idea de un beso indirecto que la derramó. Mientras ella comenzaba a lamentarse por la oportunidad perdida, Rentaro le ofreció su pañuelo, pero ella le agarró la mano y de repente se le confesó. Rentaro estaba más que encantado con esta confesión y estaba a punto de responder cuando Karane regresó de repente. Luego se enfrentó a Hakari y la acusó de intentar robarle a los niños que a ella le gustan, pero Hakari fingió ignorancia. Karane entonces recordó que Rentaro las estaba mirando y comenzó a actuar como una tsundere. Sin embargo, finalmente dejó de lado su orgullo y se lo confesó directamente. Rentaro se quedó mirándola en estado de shock, por lo que ella y Hakari se acercaron a él y preguntaron con cuál de ellas le gustaría salir. Incapaz de elegir entre ellas, fue nuevamente al santuario para buscar el consejo del dios del amor. Sin embargo, el dios reveló que Rentaro no podía rechazar a ninguna de las chicas porque si lo hiciera, ellas morirían de una muerte horrible. De camino a casa, Rentaro lamentó su desgracia disfrazada de bendición y decidió que saldría con ambas porque no quería que murieran. Al día siguiente, cuando se acercó a las chicas, ellas se sorprendieron al ver que parecía como si hubiera estado jugando en la tierra. Cuando intentaron interrogarlo, reveló que pasó toda la noche buscando tréboles de 4 hojas y logró encontrar 2 de ellos, y por eso estaba cubierto de tierra. Luego les pidió a ambas que fueran sus novias, lo que las sorprendió. Karane preguntó directamente si su cabeza estaba bien colocada y Rentaro les aseguró que así era. Como era muy consciente de lo difícil que era confesar los propios sentimientos, admitió que no podía elegir a una de ellas, ya que le gustaban ambas. También prometió tratarlas bien y les ofreció los tréboles que encontró para mostrarles su sinceridad. Karan se negó inmediatamente y lo acusó de ser un descarado reincidente, pero Hakari no compartió su opinión y aceptó salir con Rentaro. Al ver esto, Karane cambió de opinión y aceptó dejar que él también la cortejara. Al día siguiente, el trío caminó a la escuela tomados de la mano porque estaban emocionados sobre su primer día juntos, pero cuando llegaron, fueron testigos de cómo un estudiante era perseguido por una horrible criatura. Según las chicas, esa criatura era la subdirectora Ibaba, y si pillaba a alguien corriendo por los pasillos, lo perseguía y lo besaba como castigo. La idea de tener la lengua de una vieja bruja en su garganta hizo que el trío temblara de disgusto, por lo que
Hakari cambió de tema. Cuando le preguntaron a Rentaro si alguna vez había besado a alguien antes, Rentaro admitió que no, ya que eran sus primeras novias y casi de inmediato una línea de batalla silenciosa se dibujó entre las chicas y cada una quería hacer su primer beso. Durante la pausa del almuerzo fueron a la azotea a comer y Hakari puso en marcha su plan alimentando a Rentaro con algo de su comida. Al ver esto, Karane intentó meterle una galleta en la boca, pero terminó pinchándolo en el ojo en cambio. A pesar de esto, Rentaro comió la galleta y la elogió como un aclamado crítico gastronómico antes de que Hakari le sugiriera que comiera el bocadillo poki que ella trajo. Por cierto, todos los extremos estaban rotos, así que decidió dárselo de comer usando su boca. Rentaro se asustó cuando notó lo cerca que estaba su rostro del suyo, pero la niña no se dio por vencida y comenzó a comer el otro extremo del bocadillo. Cuando Karane se dio cuenta de que estaban a punto de recrear la famosa escena de la dama y el vagabundo, ella intentó intervenir, pero en lugar de eso tocó el segundo ojo de Rentaro. Su cabello también le hizo cosquillas en la nariz, lo que le hizo estornudar y romper el poki que estaba compartiendo con Hakari. Pero en ese momento, Karane notó sus ojos inyectados en sangre y como no tenía ni idea de que ella se los había provocado, asumió que estaba resfriado y trató de usarlo para su beneficio. Antes de que ella pudiera besarlo, Hakari la bofeteó y la apartó con sus enormes atributos y trató de tomar el control, pero Karane no la dejó. Esto provocó que recibiera otra bofetada en la trama y cuando Rentaro se dio cuenta de que estaban a punto de comenzar un enfrentamiento, las detuvo. Cuando preguntó si estaban peleando por quién lo besaría primero, las chicas comenzaron a fallar como un teléfono obsoleto. Cuando se calmaron, él les reveló que también quería besarlas y les explicó que lo haría al azar, mientras tenían los ojos vendados para que no supieran a quién besó primero. Hakari elogió su idea diciendo que era genial, pero Karane señaló que alguien podría quitarse la venda de los ojos durante el proceso. Rentaro dijo que eso no sucedería porque todos harían una promesa de no quitarse sus vendas. Al oír esto, Karane se convenció de que lo habían dejado caer de cabeza cuando era un bebé, pero como ella sentía afecto por él, aceptó jugar según sus reglas. Cuando comenzó el juego, Rentaro dio un paso hacia Hakari, pero como puso sus manos hacia afuera, accidentalmente tocó sus pechos. La reacción inmediata de Hakari fue actuar con timidez a pesar de que ella le preguntó si le importaría si fuera más lejos. Avergonzado, Rentaro tocó a la desprevenida Karane y le dijo que tenían que empezar por todas partes. La segunda vez, Rentaro caminó hacia Karane, pero una ligera brisa hizo que su falda se levantara, dejando al descubierto las cintas de su ropa interior a un gato curioso. Cuando el gato comenzó a jugar con las cintas, Karane asumió que era Rentaro, actuando por sus deseos culturales, por lo que comenzó a golpearlo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el culpable era un gatito, se sintió avergonzada y se disculpó. Después de esto, le dijeron a Hakari que necesitaban empezar de nuevo, negándose a explicar por qué, pero la niña sabía que era por Karane gracias a las nuevas marcas en el rostro de Rentaro. Lo que sucedió después de esto fue una serie de eventos desafortunados y al final, las chicas empezaron a culparse unas a otras por las cosas que salían mal. Rentaro les dijo que era su culpa y antes de que pudieran detenerlo, salió corriendo gritando para que la subdirectora viniera a buscarlo como un ser poseído. La mujer emergió de las sombras y comenzó a perseguir a Rentaro, y cuando lo atrapó, intentó lamerle su zona íntima, pero Karane la agarró del cuello con fuerza, mientras la mujer se quejaba de que era un mocoso irrespetuoso. Hakari llamó a un falso inspector escolar para que presenciara a la profesora en acción, y esto le causó pánico, por lo que se escabulló como una cucaracha y atacó a otro estudiante en su lugar. Las chicas corrieron hacia Rentaro y le preguntaron por qué casi había dejado que la gemela de Baba Yaga hiciera lo que quisiera con él. Rentaro explicó que no le gustó cómo pelearon por su primer beso, así que estaba dispuesto a regalarlos y eso significaba que se llevarían bien. Conmovidas por sus palabras, las chicas acordaron simultáneamente dejar que la otra tuviera su primer beso, lo cual le sorprendió. Cuando él preguntó por qué, tímidamente le dijeron que podían notar cuánto lo amaba la otra con solo mirarse a sí mismas. De repente los abrazó y admitió que había tenido una idea equivocada sobre ellas. Luego regresaron a la azotea y esta vez Rentaro sugirió que todos se besaran a la vez. Karane señaló que su idea era algo sacado de esas películas sucias que veía todo el tiempo, pero Rentaro le aseguró que no era así. Una vez que logró convencerlas, se tomaron de las manos y luego se besaron. Al día siguiente, el trío fue a la biblioteca a buscar libros interesantes, ya que Hakari quería seguir cocinando para Rentaro. Mientras las chicas estaban sacando un libro, Rentaro se alejó, solo buscando un buen libro para leer. Cuando intentó alcanzar uno, se dio cuenta de que alguien más estaba haciendo lo mismo, así que se giró para mirarla. Inmediatamente sintió la electrizante chispa y se dio cuenta de que la chica pequeña era su tercera alma gemela. El nombre de la niña era Shizuka y usó el libro que sostenía para presentarse como bibliotecaria. Rentaro asumió que era porque ella se mantenía fiel a la regla
regla de no hablar, así que intentó comunicarse con ella usando señas, todavía usando el libro. Ella le preguntó si su boca estaba fuera de servicio y Rentaro le devolvió la pregunta hacia ella. Shizuka explicó que no era buena comunicándose con la gente, por lo que el libro le sirvió como una especie de apuntador para ella. Cuando ella se disculpó y trató de conseguir que alguien más lo atendiera, él la detuvo diciendo que estaba bien con que ella estuviera allí. También le preguntó si podía recomendarle buenas novelas románticas para leer, así que Shizuka seleccionó las que pensó que le gustarían. Cuando terminó, Rentaro se sorprendió al ver que los libros que había elegido estaban apilados en 2 pilas enormes. Shizuka confundió su reacción con otra cosa y se disculpó, pero Rentaro le dijo que se los llevaría todos. Sin embargo, se enteró de que no podía hacerlo porque no tenía una tarjeta de biblioteca y tardaría una semana en emitirse una nueva. Al ver lo abatido que estaba Shizuka, le ofreció su preciado libro ya que no pertenecía a la biblioteca. Rentaro le agradeció por el libro y le preguntó qué era lo que ella respondió, mostrándole su identificación escolar. Cuando lo miró, vio que estaban en la misma clase, así que se lo dijo, y se presentó antes de ir a buscar a Hakari y Karane. Las encontró leyendo libros de cocina en un rincón de la biblioteca y se emocionó mucho por alguna razón mientras hablaban. Esa noche se quedó despierto leyendo el libro que Shizuka le había regalado, que era la historia de un amor desventurado entre una princesa y un caballero que juró protegerla con su vida. Después de que el caballero salvó a la princesa de un dragón, su amor floreció, pero el destino estaba decidido a separarlos, ya que el rey organizó un matrimonio para la princesa con el príncipe de un reino vecino. El día en que debía partir hacia su nuevo hogar, el caballero vino a buscarla, pero los guardias reales no le dejaron pasar. Todo lo que pudo hacer fue llamarla y preguntarle si había alguna manera de que pudieran desafiar al cruel destino. Como la historia terminó allí, Rentaro tuvo que esperar a conseguir el segundo volumen para descubrir qué pasó después. Al día siguiente en la escuela se acercó a Shizuka para devolverle el libro y le dijo cuánto le gustaba leerlo. La niña entró en pánico un poco ya que no estaba acostumbrada a la atención, pero cuando se calmó sacó el segundo volumen de su bolso y se lo entregó. Rentaro le agradeció por ello, pero insistió en recompensarla por haberle presentado tal ficción cumbre, así que la llevó a comprar una bebida en la máquina expendedora. Mientras estaban sentados afuera, le preguntó a Shizuka si siempre había leído libros y ella asintió. Esto lo impulsó a decirle que a él también le encantaba leer y que el libro que ella le dio era la mezcla perfecta de romance y aventura. Verlo emocionarse hizo que Shizuka se riera en silencio antes de levantar el libro y decirle que ella también lo había leído muchas veces. Fue entonces cuando se dio cuenta de por qué ella podía encontrar fácilmente la frase que quería transmitir en una conversación, así que le dijo que estaba bien. Sin embargo, Shizuka no estaba de acuerdo con él y decía que una perdedora sin amigos como ella no merecía tales elogios. Cuando ella le agradeció por no juzgarla, él se dio cuenta de que las cosas no eran como él esperaba. Ella pensó que sí y le pidió prestado el primer libro nuevamente, así que se lo dio. Más tarde ese día la otra bibliotecaria le dijo a Shizuka que parecía alegre, pero cuando preguntó si había pasado algo bueno, la niña se asustó. Inmediatamente utilizó su libro para transmitir que las cosas seguían igual con ella, así que la bibliotecaria no insistió en el asunto. Después de irse, Shizuka continuó con su deber, pero no pudo evitar pensar en su primer encuentro con Rentaro. Pasaron los días y Rentaro no hablaba con Shizuka, por lo que la niña se puso un poco triste. Una tarde, mientras iba de camino a algún lugar, lo vio comiendo con Hakari y Karane. Las chicas le preguntaron por qué se veía cansado durante los últimos días, y él les dijo que era porque había estado ocupado haciendo cosas tarde en la noche. Inmediatamente, las chicas de mente sucia asumieron que su habitación estaba llena de cosas inapropiadas, pero cuando les preguntó qué estaban pensando, se negaron a decir nada. En cambio, Hakari le besó la mejilla afirmando que estaba compartiendo algo de su energía con él y él la abrazó. Karane se puso celosa e intentó hacer lo mismo, pero la chica violenta le dio un cabezazo en cambio. Mientras solucionaban eso, Shizuka se deprimió aún más porque se dio cuenta de que Rentaro no estaba tan soltero como ella esperaba. Mientras estaba sentada agarrando su libro, recordó el pasado cuando la atacaron en grupo por no poder hablar. Incluso su propia madre la criticó verbalmente por ello, haciéndola sentir como un bicho raro porque no podía hablar por más que lo intentaba. Más tarde, mientras estaba en la biblioteca, Rentaro apareció de repente y le pidió que sacara su teléfono y le explicó que quería que instalara una aplicación. Después de que lo hizo, le pidió que descargara un archivo que le había enviado, que era el libro electrónico del primer volumen del libro que le había prestado. Cuando le ordenó que seleccionara un texto, una voz lo leyó sorprendiéndola, por lo que explicó que la aplicación era un software de texto a voz. Al darse cuenta de que se había tomado todas las molestias para facilitarle a ella tener conversaciones, Shizuka se conmovió. Entonces, cuando él le pidió que lo
lo probara, ella lo usó para confesárselo, pero agregó que no necesitaba que él respondiera. Ella estaba sollozando en silencio cuando hizo esto, así que Rentaro la atrajo hacia sí y soltó, que resultó que a él también le gustaba. Shizuka le dijo que no podían estar juntos porque él ya tenía a alguien, pero él le aseguró que no importaba. Al día siguiente, llevó a Shizuka a la azotea para encontrarse con Hakari y Karane y les pidió permiso para salir con ella. Por supuesto, las chicas se sorprendieron por su absurda petición, mientras que Karane estaba preparada para golpearlo, pero Hakari fue más tolerante. La muchacha enamorada le agradeció por no haberlas abandonado después de que él encontró una nueva amante, y entonces Karane le preguntó si siempre había sido estúpido. Rentaro les aseguró que sus sentimientos por ellas no habían cambiado y prometió que amaría a todas las tres por igual. También prometió cometer seppuku si hacía algo que las hiciera sentir lo contrario, así que aceptaron a Shizuka como su nueva novia. Con eso fuera del camino se sentaron a almorzar y Rentaro formalmente presentó a las chicas entre sí. También le informó a Shizuka que había incluido sus nombres en el libro, haciéndole más fácil dirigirse a ellas. Después de que Shizuka lo probó, Rentaro comenzó a contarles a Hakari de gran cosas sobre Shizuka, como que era bibliotecaria y amaba los libros, así como también cómo inconscientemente movía sus pies según lo que sentía cerca de una escena. Shizuka se sorprendió de que hubiera notado un detalle tan pequeño, por lo que Rentaro decidió probar que siempre prestaba atención a sus chicas, hablando de sus hábitos. Dijo que Hakari siempre se ponía un dedo en la boca cuando estaba pensando y que Karane se retorcía el cabello cuando intentaba hacérsela dura. Las chicas quedaron atónitas por su acertada observación y al final los cerebros de las tres se sobrecalentaron porque no podían soportar su atención. Sin embargo, Rentaro siguió hablando y cuando mencionó su beso, Shizuka se quedó intrigada. Ella quería saber si habían hecho el baile de la lengua y una vez que Rentaro lo confirmó, ella se volvió extremadamente tímida y callada. Su comportamiento provocó que Hakari se preguntara si también quería besar a Rentaro y Shizuka respondió que era una actividad reservada para cuando se casara. Rentaro entonces prometió ir a su ritmo y no apresurarla a hacer algo que ella no quería. Mientras seguían comiendo, Hakari y Karane comenzaron a competir sobre quién podía alimentar a Rentaro y terminaron llenándolo de comida. Cuando comenzaron a intentar intimidarse, Rentaro notó que Shizuka permanecía en silencio. Entonces decidió ayudarla a relajarse, sugiriéndole que jugaran un juego para hacerlo más interesante. Les dijo a las chicas que el ganador le haría cosquillas al perdedor y ellas se emocionaron. Después de la primera ronda, Karane emergió como la perdedora, mientras que Rentaro fue el ganador por lo que él le hizo cosquillas. Ella logró contener la risa, así que cuando terminó, ella parecía como si acabara de ver fuegos artificiales. Mirarla casi hizo que Rentaro explotara, pero logró controlarse y continuar el juego. Después de la segunda ronda, él seguía siendo el ganador, pero Hakari era la perdedora, y la niña estaba más que feliz con eso. Ella descaradamente le ofreció sus pechos para hacerle cosquillas, lo que provocó que Rentaro funcionara mal hasta que Karane, la bloqueadora de la trama, la puso en su lugar. Sin embargo, cuando Rentaro comenzó a hacerle cosquillas, la niña pasó de reír a intentar controlar sus compuertas. Al final, ella le rogó que parara porque se dio cuenta de que los parques acuáticos no eran los únicos con toboganes de agua. En la tercera ronda, Rentaro volvió a ganar y esta vez Shizuka fue la perdedora. Sin embargo, Rentaro se sorprendió al ver que a pesar de lo mucho que le hacía cosquillas, la niña no hizo ningún sonido. En cambio, indicó su risa a través de las comillas en su teléfono, dejando a las chicas asombradas. De repente se dieron cuenta de que Rentaro no había perdido, por lo que decidieron hacerlo realidad y hacerle cosquillas. Lamentablemente fue Shizuka quien ganó y en lugar de hacerle cosquillas a Rentaro, lo pinchó, dejando a las chicas sin palabras. Mientras la observaban, Hakari se preguntó si Rentaro se había enamorado de Shizuka por su inocencia, mientras Karane simplemente la fulminaba con la mirada. Cuando Shizuka finalmente dejó de molestar a Rentaro, él se excusó para ir al baño, dejando a las chicas solas. Casi inmediatamente, Karane se volvió hacia Shizuka y le exigió saber por qué había desperdiciado una oportunidad de oro al pinchar a Rentaro. También señaló que Shizuka se estaba conteniendo por culpa de ellas y se puso aún más nerviosa. Hakari le dijo a Karane en tono de broma que se calmara o explotaría, pero Karane se enfureció con ella en su lugar. Al ver esto, Shizuka explicó rápidamente que no quería sobrepasar sus límites como recién llegada, viendo que Rentaro también era su novio. Cuando ella seguía quejándose, Hakari se burló. Entonces ella se enojó con la diosa del melón, a quien no le importó. Shizuka luego se disculpó, pero Karane la abrazó fuertemente y le dijo que dejara de disculparse y tomara acción en su lugar. Después de soltarse, Shizuka admitió que había estado actuando de esa manera porque pensó que ella no era su igual. También dijo algunas cosas más, haciendo que las chicas sintieran que era una belleza
belleza que no podía hacer nada mal. También hizo que Karane se disculpara por su dureza, mientras que Hakari le aseguró a Shizuka que ella era una de ellas. Mientras las chicas hablaban, no tenían idea de que Rentaro las estaba mirando y sintiéndose orgulloso de sí mismo. Resultó que se dio cuenta de que Karan estaba enojada, mientras Shizuka lo estaba pinchando. Sin embargo, no estaba seguro de por qué, así que decidió irse con la esperanza de que ella se abriera, y ella lo hizo. Cuando regresó, Karane le dijo que el último penalti debía repetirse, ya que pinchar no era lo mismo que hacer cosquillas. Hakari estuvo de acuerdo y le preguntó a Shizuka si quería hacerle cosquillas a Rentaro, y Shizuka admitió que sí. Ella también dijo que quería besarlo, por lo que él le concedió su deseo, lo que provocó que las chicas se congelaran. Mientras Rentaro intentaba reanimarla, Hakari notó que Karane estaba en shock y decidió meterse con ella. Para ello se acercó a Rentaro y le pidió un beso, el cual él le dio, provocando que Karane mirara hacia otro lado cuando terminó. Él le preguntó si ella también quería un beso y, como era de esperar, ella actuó como si ni siquiera lo quisiera, aunque se acercó más a él. Al ver esto, Rentaro la abrazó y le dijo que era linda, lo que provocó que ella se alejara mientras trataba de controlar sus emociones. Ella también lo llamó bromista y le dio un puñetazo en el pecho, pero a Rentaro no le importó y le dijo que quería besarla. Ella tímidamente admitió que quería que él la besara, y así lo hizo, dejando sus sentimientos tan felices como las demás. Luego les agradeció por salir con un perdedor como él y comenzó a reír cuando ellas lo llamaron idiota. Semanas después, mientras los estudiantes se reunían para revisar los resultados de sus exámenes, Rentaro regresó a clase porque olvidó su teléfono. Cuando llegó al aula, encontró el teléfono en su escritorio y vio a una estudiante allí. Recordó que su nombre era Nano, así que se dirigió a ella y le preguntó si no estaba interesada en comprobar los resultados. Nano respondió que no. Era necesario que lo hiciera, pues ya sabía que tuvo la puntuación más alta. Cuando ella se giró para mirarlo, fueron golpeados por una descarga eléctrica y él se preguntó si ella sería su próxima alma gemela. Por eso, intentó convencerla de que lo acompañara a comprobar los resultados, pero Nano insistió en que no era necesario. Cuando regresó con las chicas, ellas se jactaron de haber obtenido buenas calificaciones, y mientras él las elogiaba, vio el nombre de Nano en la lista. Tal como ella había dicho, ella era la máxima anotadora, y Rentaro no pudo evitar sentirse impresionado por esto. Sin embargo, también sentía curiosidad, así que preguntó a las chicas qué sabían sobre Nano. No sabían mucho, pero Karane dijo que los estudiantes creían que ella era un robot avanzado, porque además de ser inteligente, nunca mostraba ninguna emoción. Más tarde ese día, durante la clase de biología a Rentaro, le asignaron a Nano, así que para evitar quedarse mirándola como un idiota, se fue a buscar el microscopio. Cuando regresó, se sorprendió al verla copiando del libro de texto. Entonces le dijo que ella había frustrado el propósito de su práctica. Nano argumentó que no lo había hecho, diciendo que dado que los científicos ya habían proporcionado la respuesta, no había necesidad de perder el tiempo mirando a través del microscopio. Mientras Rentaro intentaba argumentar que su punto era estúpido, notó que la maestra los observaba, por lo que le dijo que tenían que hacer el trabajo para evitar meterse en problemas. Para apaciguarlo, instaló el microscopio, pero luego colocó el libro de texto debajo de él, lo que le llevó a preguntarle si su cerebro estaba dormido. Nano respondió que no iba a realizar una actividad sin sentido para encontrar lo que ya estaba dibujado para ella, así que decidió hacer la práctica solo. Sin embargo, se cortó, y cuando se levantó para enjuagar el corte, Nano le dijo que tenía una forma más efectiva de curarlo. En lo momento siguiente, ella puso su dedo en su boca, lo que lo sorprendió, pero ella afirmó que lo estaba desinfectando, porque la saliva contenía agentes antimicrobianos. Mientras ella continuaba chupándole el dedo, Rentaro permaneció en shock, a pesar de que deseaba estar haciendo eso con otra cosa. Un rato después, cuando terminó la clase, Rentaro se acercó a Nano para agradecerle por ayudarlo, y también tratar de conocerla mejor. Sin embargo, Nano le dijo que no estaba interesada en hacer amigos, por lo que intentó convencerla de que hacer amigos era divertido. En respuesta, Nano expresó su opinión sobre la diversión, diciendo que era una forma improductiva de pasar el tiempo. Rentaro intentó hacerla cambiar de opinión, pero ella pronunció una declaración final que no le dejó espacio para hablar y luego se alejó. Esa noche, mientras Nano estudiaba en su habitación, no pudo evitar pensar en Rentaro y lo que le había hecho en el laboratorio. Había sido tan inusual para ella que cuando trató de encontrar una explicación lógica y fracasó, comenzó a escribir continuamente la ecuación para pi. Cuando se dio cuenta de que el ejercicio no la ayudaba a concentrarse, concluyó que necesitaba hacer otra cosa, por lo que al día siguiente se confesó a Rentaro. Sin embargo, cuando él aceptó salir con ella lo sorprendió al decirle que no estaba interesada en mezclarse con tontos. Rentaro le preguntó de qué se trataba, por lo que ella explicó que había venido para que pudieran poner fin a su amor, porque ella no estaba lista para comprometerse con cosas así. Ella creía que
el romance también carecía de sentido, y cuando intentó irse, Rentaro la detuvo. Él le dijo que su rechazo no significaba nada, pues ya había sido rechazado 100 veces, y luego le pidió que saliera con él antes de que ella pudiera negarse. Él prometió que se rendiría si no podía conquistarla, y ella aceptó. Unos días después se encontraron en un parque de atracciones para su cita, y después de que Rentaro terminó de deslumbrarse por su atuendo, comenzó la cita. El primer paseo al que se subieron fue el carrusel, y Nano sintió que estaba desperdiciando el tiempo tal como era una cita. Ella se dio cuenta de que tenía una cámara instantánea y le dijo que era un dispositivo inútil, porque si las imágenes se perdían, no había forma de recuperarlas. Rentaro fingió no escuchar lo que ella dijo y le tomó una foto que a ella le gustó, pero lo llamó ilógico. Luego entraron en la casa embrujada, pero en lugar de asustarse, la chica lógica le dijo a Rentaro que los fantasmas no existían. Cuando los actores comenzaron a salir, Rentaro se asustó, pero Nano permaneció inmóvil y lo llamó un cobarde sin carácter. Después de que dejaron el lugar, se subieron al paseo de la taza de té giratoria, pero Nano todavía no estaba impresionada. Ella siguió condenándolo hasta que terminó el viaje, y cuando entraron en un laberinto, ella escaló una pared para encontrar la salida rápidamente. Rentaro la regañó por eso, pero incluso después de que ella aceptó conquistar el laberinto, como siempre, ella siguió quejándose de ello. Con la esperanza de mejorar sus puntos de revisión de clientes, Rentaro la llevó a una noria, pero ella tenía demasiado miedo de señalar sus defectos, por lo que se sentó a su lado y él le tomó la mano para consolarla. Al final del día, los dos se sentaron en un banco y Rentaro le mostró las fotos a Nano. Él tomó la iniciativa y le preguntó si había disfrutado de su cita, y Nano admitió que había disfrutado pasar tiempo con él, pero agregó que la actividad en sí misma no tenía sentido. Sus palabras llevaron a Rentaro a poner la puerta a prueba, por lo que reunió todas las fotos e intentó quemarlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recordó sus propias palabras sobre las fotos no teniendo un archivo de respaldo, por lo que le impidió eliminarlas. No sorprendido, le dijo que ella solo estaba fingiendo que no le importaba porque no estaba acostumbrada a mostrar emociones. Cuando mencionó que ella había disfrutado cada momento de su cita, Nano comenzó a llorar y admitió que quería salir con él. Rentaro luego aceptó su confesión nuevamente y después de besarse regresaron a casa. Al día siguiente, Rentaro presentó a Nano a sus novias y les pidió permiso para salir con ella. Como era de esperar, Karane tuvo algunas palabras selectas para él antes de aceptar, pero a las otras no les importó en absoluto y dieron fácilmente sus bendiciones. Al igual que lo hizo cuando trajo a Shizuka, juró cometer seppuku si les fallaba, y Nano le dijo que el método más efectivo para cruzar era beber veneno. Karane la regañó por sugerir eso, pero a Hakari le interesaba más el hecho de que Rentaro no las llevara al parque de atracciones con él. Para compensar, sugirió que tuvieran una cita grupal en su próximo día libre, por lo que Hakari propuso que visitaran el parque acuático que acababa de abrir. Después de esto, Karane fue a comprar trajes de baño después de la escuela porque quería impresionar con su apariencia. Cuando llegó el día de la cita, Rentaro se encontró con las chicas en la piscina y casi trascendió a los cielos cuando vio a Hakari, Nano y Shizuka en sus trajes de baño. Sin embargo, Shizuka, que llevaba puesto su traje de baño escolar, se disculpó por no lucir tan atractiva como las demás. Rentaro le aseguró que no le importaba, porque ella podía vestirse con harapos y él todavía estaría perdidamente enamorado de ella. Mientras le acariciaba la cabeza, de repente se dio cuenta de que Karane había desaparecido, así que preguntó a las chicas dónde estaba. Antes de que pudieran responder, Karane apareció vistiendo una camiseta protectora y el idiota de Rentaro comenzó a entrar en pánico porque de alguna manera asumió que ella había salido mientras se cambiaba. Cuando él empezó a insistir en que ella regresara al Tomdinatasumi vestuario, Karane le dijo que se relajara y explicó que estaba cubierta porque tenía frío, preocupada de que ella pudiera estar enferma. Rentaro y Hakari sugirieron dar por terminado el día, pero Karane se negó. Nano entonces la invitó a sentarse al sol para calentarse y Karane le agradeció diciendo que no quería que se preocupara por ella. Nano le aseguró que no era así porque no eran tan cercanas y Karane se ofendió. Cuando ella empezó a intentar lanzarle una patada voladora a Nano, Rentaro se dijo a sí mismo que ella estaba tan sana como un caballo, así que no tenía de qué preocuparse. Por otro lado, Shizuka se acercó a Karane y le preguntó si quería compañía, a lo que Karane le dijo que no. Después de que ella se alejó para sentarse bajo el sol, Rentaro y las demás se metieron en la piscina. La corriente del agua alejó a Shizuka, mientras que a Nano se le metió en la cabeza que la piscina era un curso de entrenamiento de supervivencia para el apocalipsis. Cuando intentó nadar contra la corriente, Rentaro le dijo que ni siquiera pensara al respecto y se detuvo. En ese momento, Hakari chocó contra él, alegando que la corriente la había empujado, pero él se dio cuenta de que era mentira cuando notó que ella estaba empujando sus pechos contra él. El idiota atónito seguía mirando sus atributos
y cuando Nano notó lo que estaba sucediendo, ella decidió sumarse a la acción también. La única diferencia fue que ella fue más directa que Hakari, porque agarró la mano de Rentaro y la colocó sobre sus melones. Hakari, que se negó a ser superada, puso la segunda mano de Rentaro en sus planes, dejando al chico aún más sorprendido que antes. Después de un rato, lo vieron flotando en su sangre que había perdido por sobreestimulación. Tras confirmar que no respiraba, las chicas lo sacaron de la piscina y Hakari intentó hacerle boca a boca, pero terminó besándolo. Al ver esto, Nano la empujó e hizo lo mismo, por lo que Hakari la empujó para que pudiera continuar la tarea. Mientras tanto, la pobre Shizuka seguía siendo arrastrada por la corriente y cuando intentó pedir ayuda, nadie la escuchó. Lo peor fue que su flotador se perforó y terminó varada en un pequeño trozo de tierra en medio de la piscina, de vuelta al borde de la piscina. Hakari y Nano se sintieron abatidas porque su supuesto método de reanimación no había revivido a Rentaro. Nano sugirió que buscaran un salvavidas y como eran del tipo celoso, estuvieron de acuerdo en que tenía que ser un socorrista masculino. Mientras corrían buscando un grupo de chicos, pensando con sus partes bajas, las detuvo y trató de hacer que se quedara. Hakari les dijo cortésmente que tenían prisa y mientras pasaba corriendo junto a ellos, uno de los idiotas intentó agarrarle la parte superior del brazo. Este idiota creía que al hacerlo podría determinar qué tan suaves eran sus almohadas, pero Nano vio sus intenciones y lo detuvo. Como era un degenerado, delirante asumió que ella lo quería, pero Nano le demostró que estaba equivocado al pincharle los ojos. Cuando sus amigos amenazaron con obligarla a pagar, ella les dijo que no tenían por qué hacerlo porque ella iría con ellos. Luego le dijo a Hakari que siguiera sin ella, pero Hakari se interpuso entre ella y los raros y les dijo que se perdieran. Molesto, uno de los chicos se movió para agarrar a Hakari, pero Rentaro apareció de repente y en lugar de eso agarró la cara del tipo. Les pidió cortésmente que no se acercaran a sus novias porque no les gustaba. Los chicos insistieron en que las chicas tenían la culpa porque habían intentado convertir a uno de sus amigos en pirata y Rentaro les dijo que fue en defensa propia. También les dijo que si necesitaban desesperadamente un nuevo amigo, él estaba dispuesto a ayudarlos para pasar el rato. Pero los chicos no estaban interesados en él y le pidieron que llevara a su novia y saliera creyendo que era solo una de las chicas. Pero él los sorprendió al revelar que estaba saliendo con ambas chicas. Por supuesto, ellos no le creyeron y le exigieron que lo demostrara besando a ambas chicas. Rentaro se negó porque no estaba interesado en darles un espectáculo, pero a las chicas no les importó y lo besaron. Impresionados por su audacia, los chicos salieron corriendo, por lo que las chicas le preguntaron a Rentaro cómo sabía que estaban en problemas. Antes de que pudiera responder, oyeron a Karan quejarse de que Rentaro la dejó sola mientras ella corría hacia ellos. Luego les dijo que Rentaro había acudido a rescatarlas por su culpa. Al parecer, ella había notado que los chicos las acosaban y cuando intentó acercarse a ellas, tropezó con el cuerpo casi sin vida de Rentaro. Después de intentar sin éxito reanimarlo, le dijo que las niñas estaban en problemas y casi inmediatamente se despertó y salió corriendo. Cuando concluyó su historia, Rentaro agradeció a Nano por defender a Hakari de aquellos chicos, pero le dijo que nunca más se pusiera en riesgo, así que se disculpó. En ese momento, Karane preguntó dónde estaba Shizuka y fue entonces cuando se dieron cuenta de que no la habían visto desde que entraron a la piscina. Rentaro inmediatamente comenzó a entrar en pánico porque sabía que Shizuka no sabía nadar y antes de que las chicas pudieran decir algo, él salió corriendo. Mientras tanto, el teléfono de Shizuka murió porque lo había estado usando para pedir ayuda y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuchó a Rentaro llamándola. Ella intentó hacer gestos para llamar su atención, pero eso no funcionó, así que no tuvo más remedio que obligarse a hablar. Era apenas audible, pero Rentaro la escuchó y rápidamente saltó a la piscina. Después de llevarla a un lugar seguro, Shizuka le agradeció besándolo, lo que provocó que el cerebro del chico se friera. Una vez que la dejó con las demás, les dijo que iba a descansar e invitó a Karane a ir con él, ya que todavía tenía frío. Mientras se relajaban, él le dijo que sabía que ella estaba fingiendo su resfriado porque se sentía insegura por el tamaño de su pecho. Luego le aconsejó que no lo hiciera y le quitó la cubierta. La reacción inmediata de Karane fue abofetearlo, pero a él no le importó y la abrazó diciendo que se veía hermosa. No se detuvo allí y agregó que no le importaría si ella estuviera plana como una tabla de surf, porque siempre se sentiría atraído por ella. Sus palabras hicieron feliz a Karan, así que cuando la soltó, ella lo besó, lo cual lo sorprendió. Después de esto, se unieron a las demás quienes elogiaron el traje de baño de Karate y todos volvieron a chapotear en la piscina. Días después, mientras las chicas arrastraban a Rentaro a la cafetería, ocurrió que se quedó mirando fijamente a un chico pelirrojo y sintió la chispa del alma gemela cuando pasaron por el laboratorio de ciencias. Como las chicas lo arrastraban, no podía detenerse a confirmar nada, por lo que al día siguiente pasó por el laboratorio. La única persona allí era Kusuri, una loli
poli de baja estatura que pensaba que tenía intención de unirse al club de química. Después de darle la bienvenida, le sirvió té en un vaso y le dijo que lo bebiera cuando intentó rechazarlo. Para no parecer grosero, Rentaro bebió su té mientras Kusuri comenzó a hablar sobre su último experimento, la medicina de imán humano. Ella le mostró 2 tubos de ensayo que contenían líquidos de diferentes colores y le explicó que si una persona los bebiera, su cuerpo comenzaría a reaccionar como un imán. Después de su explicación, le pidió a Rentaro que bebiera uno de los líquidos para poder confirmar si funcionó, pero intentó negarse ignorando su opinión al respecto. La chica loca lo obligó a tomarlo y casi de inmediato su cuerpo comenzó a comportarse como un imán, lo que le sorprendió. Kusuri se sintió orgullosa de sí misma y luego le dijo que el efecto secundario de la droga era 3 días y noches de estreñimiento. Rentaro se quejó de que debería haber empezado con eso desde el principio, pero ella lo ignoró y bebió de la segunda prueba también. Casi inmediatamente, ella se pegó a él y felizmente le señaló que los opuestos se atraen. Rentaro encontró su comportamiento extremadamente adorable y trató de darle sentido a lo que estaba sintiendo, ya que no había tenido un encuentro previo con ella. Cuando intentó apartarse y descubrió que no podía, se dio cuenta de que la droga era más potente de lo que ella había supuesto. Sin embargo, ella le aseguró que todo estaría bien, ya que el efecto del medicamento desaparecería después de 10 minutos, justo cuando Rentaro intentaba relajarse. Kusuri de repente reveló que había estado conteniendo la orina por un rato. Inmediatamente trató de apartarla de él porque no quería que le hicieran pipí encima, pero ella le dijo que no se preocupara porque llevaba pañal. Después de separarse, se encontró observándola y se preguntó qué estaba causando su atracción hacia ella. En ese momento, Kusuri reveló que había mezclado su té con una poción de amor porque estaba enamorada de él y quería que él la amara también. Tan pronto como terminó de hablar, Rentaro intentó vomitar, lo que provocó que ella sintiera que le irritaba la idea de estar con ella. Pronto, ella empezó a llorar y comenzó a golpear su puño contra su espalda acusándolo de ser un bruto. Rentaro le dijo que tenía una idea equivocada y le explicó que no quería estar drogado cuando aceptó su confesión de amor. De repente, comenzó a convulsionar, así que para detenerlo, Kusuri bebió otra droga y se la dio a través de su boca. Una vez que se sintió mucho mejor, ella expresó su tristeza por el hecho de que a él no le gustaría más porque la droga del amor había sido neutralizada. Rentaro le aseguró que no importaba porque todavía se sentía atraído hacia ella, lo cual le pareció extraño. De repente, Kusuri se puso a 4 patas y comenzó a rogarle que saliera con ella, pero al momento siguiente, ella se transformó de una chibi sin trama a la gran villana de melones con la que él se había cruzado el día anterior. Al ver su confusión, Kusuri explicó que su forma más pequeña era el resultado de una droga de la inmortalidad fallida en la que había estado trabajando. Dijo que solo podría volver a su forma original si tomaba un neutralizador, pero por lo general solo duraba 1 hora. Su revelación fue impactante para Rentaro, especialmente cuando le dijo que estaba en su 3er año y era presidenta del club de química. Una vez que todo lo que ella dijo finalmente hizo clic en su mente, Rentaro se golpeó la cabeza contra el suelo y le rogó que saliera con él. Kusuri se mostró complacida con este desarrollo y fue a ayudarlo a levantarse diciéndole que le encantaría ser su novia. Más tarde, la llevó a la azotea para presentarla a las demás cuando Karane le pidió que les contara sobre ella. La chica loca les dijo que le encantaban las drogas e inmediatamente Karane intentó estrangular a Rentaro por involucrarse con una adicta, pero él le explicó que ella tenía una idea equivocada y una vez que lo dejó ir, él le reveló que Kusuri era su senpai y solo se veía así debido a una prueba de drogas fallida. Con eso fuera del camino, Kusuri anunció que había traído drogas para todas y sacó un tubo que contenía drogas para mejorar la trama de Karane. La chica se enojó mucho al escuchar esto y dijo que no lo quería, así que Kusuri comenzó extrayendo otras drogas para diferentes propósitos. Nada de esto cambió el humor de Karane. Luego le preguntó a Kusuri si la había investigado y la farmacéutica sin licencia admitió que Rentaro le había contado algunos detalles. Inmediatamente Karane atacó a Rentaro por venderla, pero él explicó que no lo había hecho para ridiculizarla, así que se disculpó por intentar asesinarlo. La siguiente en la lista de la reina de la droga era Hakari y le dio una droga que juró que haría a Hakari más caliente, pero le quitó la ropa de rodillas después de beberla. Kusuri afirmó que la droga había hecho su trabajo, ya que no había nada más atractivo que una mujer en su traje de cumpleaños, pero Hakari no estuvo de acuerdo. Luego Rentaro le entregó a Hakari su ropa deportiva para que se la pusiera, pero la niña se preocupó de que también se arrodillaría. Kusuri dijo que no lo haría porque el medicamento solo funcionó una vez y luego le dio a Shizuka una droga que le hizo crecer orejas de animal, así que Rentaro empezó a jugar con ella. Por último, pero no menos importante, le dio a Nano una droga que le dio la capacidad de controlar su cabello y lo usó para atraer a Rentaro y darle un beso. A Nano le gustó lo efectiva que era su droga y cuando se lo mencionó a Kusuri, la
la niña se ofreció a proporcionarle más. Sin embargo, advirtió que si seguía tomándola se le caería todo el cabello. Nano dijo que no le importaba, pero Rentaro le dijo que ni siquiera pensara en ello porque si ella perdía todo su cabello, parecería una cría de rata topo. Finalmente, todos se sentaron y mientras comían las galletas que trajo Kusuri, ella les dijo que su sueño era convertirse en investigadora de medicamentos. Después de hablar un rato sobre su sueño, se excusó para ir al baño. Sin embargo, antes de irse, les dijo a las chicas que un frasco contenía un té especial para Rentaro. Cuando regresó, encontró a las chicas bebiendo el té equivocado y trató de detenerlas. Rentaro le dijo que no era gran cosa, pero Kusuri argumentó que sí lo era, explicando que había mezclado una droga con ese té para que él tuviera un ataque incontrolable de deseo de besar a su amante. Ella lo había hecho porque quería que él la besara, y Rentaro le dijo que ella no necesitaba drogarlo para conseguir un beso, y sus palabras la emocionaron. Antes de que pudiera besarlo, Karane la alejó repentinamente de él, convertida en zombie. Resultó que la droga había sido tan potente que convirtió a las chicas en zombies que buscaban besos en lugar de cerebros, y también les daba una fuerza sobrehumana. Kusuri advirtió que si no tomaban un neutralizador pronto permanecerían de esa manera para siempre. Hasta entonces, las chicas intentaron agarrar a Rentaro, pero Kusuri lo apartó del camino y juntos corrieron hacia la puerta. Tan pronto como la cerraron de golpe en las caras de las chicas, Kusuri le dijo a Rentaro que tenía que ir al laboratorio de química para hacer el neutralizador. En su camino al laboratorio, las chicas que habían escapado de la azotea bloquearon su camino, así que Kusuri sacó un tubo de su colección de drogas. El único problema era que era una droga que derretía la cara, por lo que Rentaro le dijo que no la usara en ellas, porque no quería que salieran lastimadas. En cambio, sugirió que tomaran otro camino para el laboratorio, pero mientras corrían, la subdirectora apareció y comenzó a perseguirlos por correr en los pasillos. Su repentina aparición asustó a Kusuri, por lo que arrojó la droga que derrite la cara a la mujer, y todo su maquillaje se derritió sorprendiéndolos. Kusuri no podía creer que el maquillaje de la mujer hubiera sido tan espeso que impedía que se viera su droga, mientras la nueva criatura expuesta de la noche trataba de ocultar su horrible rostro. Después de que ella se arrastró de nuevo hacia las sombras, Rentaro y Kusuri intentaron continuar su búsqueda, pero se detuvieron cuando notaron que las chicas se habían separado. Ya que estaban quedándose sin tiempo, Rentaro sugirió separarse también, diciendo que atraería a las chicas lejos porque lo perseguían, y Kusuri estuvo de acuerdo. Mientras corría en la dirección opuesta, Shizuka comenzó a perseguirlo, pero de repente tropezó y se cayó, así que regresó a ver cómo estaba. No fue hasta que la llevó a la enfermería y le tendió la mano para que ella recordara que se suponía que debía huir de ella. Antes de que pudiera reaccionar, Shizuka lo inmovilizó debajo de ella gracias a su fuerza sobrehumana y empezó a besarlo. Como hombre de cultura, se dejó llevar por el momento, pero cuando su lado racional retomó el control, la detuvo y la colgó como un abrigo. Luego prometió que volvería por ella una vez que el neutralizador estuviera listo, y corrió al laboratorio de química. En su camino allá se topó con Karane y Hakari, y cuando intentó evitarlas, Karane arrojó a Hakari hacia él como un atleta profesional de lanzamiento de peso. Después de que Hakari lo embistiera y lo tirara al suelo, se aseguró de sostenerlo antes de turnarse para besarlo. En algún momento ambas chicas empezaron a discutir, como por lo general lo hacían cuando estaban en su sano juicio, y Rentaro lo vio como su boleto a escapar. Él agarró la parte de atrás de sus cabezas y las empujó una hacia la otra, así que se besaron y olvidaron sobre él. Mientras las veía besarse, se encontró disfrutando del espectáculo, pero tuvo que recordarse a sí mismo que él estaba en una misión. Entonces se fue corriendo, y cuando llegó al laboratorio se sorprendió para encontrar a Nano. No Kusuri estaba allí, así que se escondió dentro de un casillero vacío en el pasillo. Allí rezó que Kusuri hubiera encontrado otro lugar para hacer el neutralizador, pero se dio cuenta de que sus oraciones fueron en vano cuando se dio cuenta de que Kusuri estaba en el casillero con él. Kusuri explicó que se había escondido dentro del casillero cuando vio a Nano dentro del laboratorio. Resultó que incluso en su estado zombificado, Nano seguía usando sus células cerebrales al máximo, y Rentaro pensó que ella era la que había dado la orden de rodearlos antes. Kusuri propuso que Rentaro actuara como cebo para atraer a Nano, y que así ella pudiera colarse en el laboratorio, pero señaló que Nano descubriría el plan. Luego intentó pensar en otra forma de conseguir que Kusuri llegara al laboratorio, pero de repente la niña empezó a llorar, lo que lo distrajo. Confundido, preguntó cuál era el problema y Kusuri le dijo que si no fuera por ella, no estarían en esa situación. Mientras sollozaba más fuerte, ella le contó cómo todos los miembros de su club se habían ido porque a ella lo único que le importaba era crear drogas. Solo mientras juraba no volver a crear ninguna droga, sintió algo en su bolsillo, así que lo sacó. Para su sorpresa era un tubo de neutralizador, y cuando Rentaro lo vio,
Su esperanza regresó porque pensó que podrían dárselo a Nano. Sin embargo, Kusuri desvaneció esa esperanza cuando de repente bebió el neutralizador. Cuando él intentó quitárselo, ella dejó caer los dos y el restante de la droga se desperdició. Entonces, Kusuri comenzó a culparlo. Argumentó que ella tenía la culpa porque no podían haber dado el neutralizador a Nano, pero en lugar de eso, lo bebió. Kusuri explicó que planeaba entrar al laboratorio como su yo original, porque Nano no estaba familiarizada con él y no intentaría detenerla. Rentaro se quedó sin palabras, no porque se dio cuenta de que había cometido un error, sino porque Kusuri estaba presionada contra él firmemente. Sin darse cuenta de los efectos que tenía sobre él, Kusuri le preguntó por qué tenía la cara roja, y cuando no pudo responder, ella le dijo que tenía que irse. Solo había bebido un poco del neutralizador para que sus efectos no duraran. Cuando salió del casillero, Nano la ignoró, pero Kusuri se movió más cerca de ella para atarla y entró en pánico cuando Nano la miró fijamente. Sin pensarlo, ella dijo su nombre y en cambio la ataron, por lo que Rentaro no tuvo más remedio que rebelarse. Nano inmediatamente lo persiguió y cuando él se encerró en un aula vacía, ella rompió la cerradura y entró tras él. Desde que él estaba atrapado, lo agarró y comenzó a besarlo, negándose a soltarlo hasta que Kusuri llegó con el neutralizador para salvarlo. Más tarde, cuando las chicas despertaron, se disculparon con Rentaro por lo que habían hecho cuando eran zombies besucones. Sin embargo, Karane y Hakari afirmaron que no tenían recuerdos de su tiempo como zombies porque les daba vergüenza admitir que se habían besado y les gustó. Luego, Kusuri entre lágrimas se disculpó con el grupo por haber sido imprudente con sus drogas y arruinando su primera reunión, pero le aseguraron que no estaban enojadas con ella. Rentaro incluso le prometió siempre ayudarla a limpiar cualquier desorden que crearan sus drogas y le pidió que no se rindiera en su sueño de convertirse en investigadora de drogas. Conmovida por sus palabras, Kusuri lo abrazó y declaró que ella lo amaba, después de lo cual lo besó como había querido hacerlo antes. Días después, Rentaro llevó a las chicas a un popular jardín de flores, donde se enteraron de que se estaba llevando a cabo un evento de lanzamiento de ramo. Según las reglas, el ganador podría usar un vestido de novia y tomar fotos de boda con su pareja. Hakari se emocionó después de escuchar sobre ello, porque siempre había sido su sueño llevar un vestido de novia, así que Rentaro sugirió que todos entraran. Mientras esperaban que la competencia empezara, notaron que la hermana de King Kong animaba a los miembros de su pandilla a ganar a toda costa. Nano explicó que ellas eran una banda de motociclistas conocida como el Sindicato Guerrillero, que habían estado en existencia desde principios del siglo XXI, y Rentaro le agradeció el aviso. Hakari propuso que trabajaran juntos y dijeron que luego echarían suertes para decidir quién usaría el vestido. Después de que aceptaron su propuesta, Rentaro le ordenó a Shizuka que se quedara atrás ya que era pequeña y no quería que ella se viera atrapada en la locura. Kusuri no tenía un problema porque ella había traído su neutralizador y lo bebió para hacerse más grande. Cuando se dieron cuenta de la pandilla guerrillera usando pancartas para animarse, Rentaro decidió que Shizuka necesitaría una también. Él no tenía los materiales para crear una, así que tomó una toalla y garabateó las palabras familia Rentaro en ella. Tan pronto como las chicas lo vieron, comenzaron a desmayarse y actuar tímidamente. Después de que un grupo las animó, se dirigió al escenario y la pandilla continuó coreando agresivamente. Sin embargo, de repente se detuvieron cuando notaron que Shizuka saltaba con su toalla pensando que ella se veía adorable e incluso consideraron llevársela a casa. Solo entonces, el locutor llamó la atención de todos hacia el escenario, ya que el juego estaba a punto de comenzar. Cuando él sacó el lanzador de flores al escenario, Rentaro y las chicas se sorprendieron al ver que era la subdirectora. Ella era una lanzadora de peso, así que cuando lanzó el ramo, este salió volando por el cielo como un pájaro. La multitud corrió inmediatamente tras él con la esperanza de atraparlo, pero la banda guerrillera comenzó a hacer su movimiento. Empujaron a la gente fuera del camino a pesar de que estaba contra las reglas y reclamaron que ellas estaban realizando un entrenamiento especial. La líder incluso arrojó a uno de sus miembros hacia Hakari, pero Karane la salvó antes de que la golpearan. Luego declaró que iba a cambiar de equipo y fue tras la líder de la pandilla, que se negó a bajar. Ella ordenó a su gente realizar una maniobra llamada Korakan, que creó un mini tornado y envió el ramo volando hacia ella. Rentaro inmediatamente fue tras él, pero cambió de dirección cuando notó que Shizuka se acercaba rápidamente en su ala delta gracias al tornado llevándola consigo. Debido a que estaba en lo alto, Shizuka pudo agarrar el ramo y como resultado se cayó porque ya no usaba la toalla como planeador. Para evitar que se convirtiera en una mancha en el suelo, el escuadrón del melón formó un trampolín humano para atraparla. Sin embargo, debido a que la función de retroceso en sus pechos era poderosa, Shizuka rebotó fuera, pero Rentaro la atrapó. La guerrillera gritó de fastidio tras perder, pero Karane se acercó a ella y extendió su mano. Dijo que quería agradecerle por ser una oponente digna, pero la verdad es que ella
ella le estaba agradeciendo por mantenerla ocupada, mientras las chicas usaban sus planes para salvar a Shizuka. Si ella hubiera estado con ellas, habría sido inútil, ya que su pecho plano no habría hecho nada por Shizuka. Rentaro y las chicas celebraron entonces su victoria, y Hakari les recordó que tuvieron que echarlo a suertes para seleccionar a la novia para la sesión fotográfica. Sin embargo, no sabían que la determinación de Hakari de llevar el vestido la había empujado a manipular los sorteos a su favor, justo cuando estaban a punto de comenzar. Nano sugirió que recogieran los papeles al mismo tiempo, en lugar de turnarse, y Hakari empezó a entrar en pánico. Al final, no había nada que pudiera hacer al respecto, pero después de que todos escogieron sus lotes, se sorprendió al ver que había ganado. Mientras celebraba su victoria, Kusuri comenzó haciendo un berrinche insistiendo en que fuera ella quien usara el vestido. Mientras rodaba alrededor como una mocosa malcriada, Hakari se sintió mal y se ofreció a dejarla tomar su lugar. Afortunadamente, después de que ella la abrazó, Kusuri se dio cuenta de que se había olvidado de actuar acorde a su edad, por lo que se disculpó con Hakari y le dijo que se pusiera el vestido. Con eso, Hakari cumplió su sueño y después de terminar de tomar todas las fotografías que quería, agradeció a Rentaro y le dijo que tenían que romper, lo que lo sorprendió. Como ella se alejó, él corrió para cambiarse de ropa, pero cuando salió y le preguntó a un miembro del personal dónde estaba, le dijeron que ya se había ido. Preocupado intentó llamarla, pero Hakari no contestó, lo que lo dejó aún más preocupado que antes. Así que más tarde ese día él pasó por su casa para hablar con ella y cuando la vio parada junto a la ventana la llamó. Inmediatamente Hakari le hizo una señal para que se callara porque en ese momento un guardia de seguridad patrullaba la zona. Después de que el guardia se fue, Hakari llamó a Rentaro con un número desconocido y le pidió que se fuera, pero él se negó, diciendo que no se iría hasta que ella le explicara por qué quería romper con él. Hakari le dijo que se había desenamorado de él, pero él no le creyó e insistió en que se lo dijera la verdad. Al final, Hakari cedió y admitió que fue porque su madre desaprobaba su relación. De repente, su madre cerró las cortinas, luego tomó el teléfono de Hakari y amenazó a Rentaro para que se quedara lejos de su hija. Rentaro intentó defender su caso, pero ella colgó el teléfono y fue arrastrado por el guardia de seguridad, que regresó y lo atacó. Mientras tanto, dentro de la casa, Hakari suplicó con su madre que la perdonara y su madre le dijo que si volvía a equivocarse enviaría a Rentaro lejos. Hakari juró no volver a desobedecerla, por lo que la mujer la abrazó y le dijo que lo estaba haciendo todo por su bien. Más tarde, mientras Rentaro caminaba hacia su casa, recordó la forma en que la madre de Hakari le hablaba a él y se preguntó qué había hecho para provocar la ira de la mujer. También se sentía desesperanzado porque no había cualquier cosa que pudiera hacer para hacer que la mujer cambiara de opinión. Mientras se revolcaba en la autocompasión, vio un trébol de 4 hojas y empezó a recordar su tiempo con Hakari. Finalmente se decidió por algo y llamó a las otras al parque para informarles sobre la madre de Hakari. También les dijo que iba a sacar a Hakari de su casa y huir con ella, pero las chicas le dijeron que la madre de Hakari los encontraría donde quiera que fueran. Rentaro lo sabía, pero no le importó y les rogó a las chicas que lo esperaran durante ese periodo. Sin embargo, se dio cuenta de lo egoísta que estaba haciendo y trató de retractarse de la solicitud, pero Karan lo interrumpió diciendo que prefería ir con él. Las demás también dijeron lo mismo porque era evidente que no podía sacar a Hakari solo. Cuando llegaron al lugar de Hakari, saltaron la valla para entrar y Rentaro les advirtió sobre los guardias de seguridad. Luego sacó una pelota de goma de su mochila y les explicó a las niñas que él quería tirarla a la ventana de Hakari para llamar su atención. Desafortunadamente tenía muy mala puntería, así que falló y la pelota rebotó en la pared. Entonces comenzaron a buscar la pelota para intentar de nuevo y Karane encontró que estaba en posesión del gato de la familia. Cuando intentó recuperarla, el felino salió corriendo, así que lo persiguió y se cayó. Kusuri también intentó atraparlo, así que el gato se quedó corriendo hacia Nano, que planeaba patearlo. Afortunadamente Rentaro intervino antes de que eso sucediera y le dijo que no fuera una bruja despiadada. Justo entonces oyeron al guardia de seguridad acercándose, por lo que se movieron como ninjas y se escondieron entre los arbustos. Rentaro se llevó al gato, pero este escapó y se acercó al guardia, que empezó a jugar con él. Como el gato se llevó la pelota, no pudieron continuar con su primer plan y decidieron entrar a la casa. Desafortunadamente, la única forma de entrar era a través de la puerta para gatos, y como ninguno de ellos podía pasar por ella, a Nano se le ocurrió un plan. Ella recogió piedras del jardín y empezó a apuntar a la cerradura a través de la gatera. Una vez que lo logró, ella abrió la puerta para que entraran, pero Rentaro notó que algo andaba mal con su mano. Ella trató de ocultarlo de él, pero él jaló su mano hacia él y vio que ella se había lastimado disparando a las rocas. Inmediatamente le pidió a Karan que recuperara las vendas y el desinfectante de su bolso. Después de que terminó el tratamiento, Nano la
la regañó por ser imprudente. Nano no vio lo que había hecho mal y explicó que lo había hecho porque le debía un favor a Hakari por defenderla en la piscina. Cuando el grupo finalmente entró en la casa, se les acercó un perro guardián, lo que las asustó muchísimo. Para estar seguros, Rentaro les ordenó retirarse, pero cuando salieron se dio cuenta de que Shizuka todavía estaba dentro. Ella estaba demasiado asustada para moverse y cuando Rentaro intentó llamarla, Nano lo detuvo recordándole sobre el guardia de seguridad. Al mismo tiempo, la aterrorizada Shizuka comenzó a reprenderse a sí misma por venir en la misión cuando no tenía agallas. Sin embargo, cuando recordó lo agradable que Hakari había sido con ella, se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte. Entonces, se acostó preparándose para sacrificarse por la causa. Pero en lugar de destrozarla, como ella pensó que lo haría, el perro comenzó a lamerle la cara. Nano explicó que los perros protegen instintivamente a los débiles, y como sentía que Shizuka era vulnerable, decidió protegerla en lugar de atacarla. Rentaro y las demás se alegraron de escuchar esto, pero Rentaro señaló que si volvían a entrar a la casa, el perro se daría la vuelta y se volvería contra ellos. Nano sugirió pedirle a Shizuka que le sacara los ojos al perro, pero Rentaro le dijo que podrían ser encerrados por crueldad animal. En ese momento, Kusuri levantó un tubo de medicina y le pidió a Rentaro que dejara al perro a su cargo. Se acercó silenciosamente a la puerta y rodó el tubo hacia Shizuka antes de revelar que era una droga para dormir. Sin embargo, cuando le indicó a Shizuka que la usara, no le dijo a la niña que la usara en el perro. Así que Shizuka lo bebió y se durmió. Mujeres, cuando Karane comenzó a regañar a Kusuri por cometer tal error, el perro lamió la boca de Shizuka y se durmió al instante. Después de agradecer a los dioses de la trama por la salvación, el grupo entró en la casa. Al llegar a un largo pasillo, el gato de repente reapareció y activó los sensores activando la alarma. Sin embargo, cuando llegaron los guardias, solo encontraron al gato mientras Rentaro y las chicas se habían escondido. Después de llevarse al gato y marcharse, el grupo se preocupó porque no sabían cómo pasar sin activar los sensores restantes. Afortunadamente, Kusuri tenía una solución y le entregó a Rentaro un pequeño frasco de gotas para los ojos que, según ella, le ayudarían a ver los sensores. Karane fue la única que se dio cuenta de que lo había sacado de un sobre que se le había caído. Cuando ella lo recogió, Kusuri rápidamente agarró el sobre y lo escondió, pero no antes de que Nano leyera lo que estaba escrito en él. Ella informó a Karan que el documento había sido dirigido a un equipo de investigación extranjero con un laboratorio farmacéutico. Esto hizo que Karane recordara lo que Kusuri había dicho sobre su sueño, por lo que le preguntó a Kusuri por qué se lo había dado a ellos, sabiendo las implicaciones. Kusuri explicó que lo hizo porque quería ayudar a Hakari y compensar todos los problemas que le había causado en el pasado. También dijo que veía a Hakari como su amiga y que sus amigos eran más importantes que cualquier cosa. Durante este tiempo, los ojos de Rentaro estaban cerrados, pero juró que el sacrificio de todos no sería en vano. Cuando finalmente abrió los ojos, habían cambiado y descubrió que ahora podía ver los sensores funcionando desde el suelo al techo. También notó que el techo parecía más bajo de lo habitual y se dio cuenta de que era porque no había sensores donde estaba el candelabro. Luego les dijo a las chicas que la única manera de pasar era subir hasta el techo, y Kusuri le preguntó si creía que eran Spider-Man. Después de pensarlo por un tiempo, estuvo de acuerdo en que les sería imposible hacerlo. Nano dijo que la otra solución era que dos personas trabajaran juntas y llegaran a la cima. De repente, se les ocurrió una idea y miraron a Karan como si fuera su salvadora. Antes de que la niña pudiera preguntar qué estaban tramando, ella estaba vinculada a Rentaro. A Karane no le gustó que la arrojaran a un reinicio imposible improvisado, pero no había algo que pudiera hacer al respecto. Después de unos minutos espantosos dedicados a probar su fuerza central, el dúo llegó con éxito al otro lado. Rentaro entonces llamó a las demás pidiéndoles que esperaran mientras él y Karane corrían a buscar a Hakari. Tan pronto como localizaron su habitación y abrieron la puerta, sonaron las alarmas y fueron rodeados por guardias de seguridad y la madre de Hakari, Hahari. Siguiendo su captura, los llevaron a otra habitación donde Rentaro intentó y no logró convencer a Hahari para que dejara que Hakari se fuera con ellos. La mujer estaba empeñada en mantener a Tha, su hija, alejada de Hakari, porque ella creía que la estaba protegiendo de la angustia. La misma angustia que sintió después de que el padre de Hakari cayera enfermo y muriera muy joven. Dijo que Hakari era la prueba de que su padre existía y ella no estaba dispuesta a arriesgar la felicidad de su hija por amor otra vez. Después de concluir su desgarradora historia, Rentaro empezó a llorar, lo que hizo que los efectos de las gotas para los ojos desaparecieran. En el momento en que se secó los ojos y finalmente pudo volver a ver, bien miró fijamente a Hahari y fue golpeado con el zinc de alma gemela. Casi de inmediato la mujer perdió la compostura y le suplicó a Rentaro que saliera con ella. Karane se sorprendió más allá de las palabras después de escuchar lo que dijo Hahari, y mientras se preguntaba si la mujer estaba bien, Rentaro empezó a tartamudear como
un tonto. Inmediatamente le gritó a él para que reuniera su acto y dejara de dejarse llevar por el tamaño de la trama de la mujer. Así como ella le recordó que Hahari era la madre de Hakari, la mujer volvió en sí y afirmó que había estado bromeando. Karane sabía que ella estaba mintiendo, ya que su radar de asaltacunas se estaba desviando de los rieles, pero mantuvo la boca cerrada. Hahari entonces repitió que no dejaría que Rentaro estuviera con Hakari, pero Rentaro le dijo que él no se rendiría. Él dijo que le había prometido a Hakari que también la haría feliz, pero Hahari se negó a creer nada de lo que dijo. Al momento siguiente chasqueó los dedos y una silla que dijo que era un detector de mentiras salió del suelo dirigiéndose a Rentaro. Le dijo que si la silla revelaba que él estaba mintiendo sobre sus sentimientos por Hakari, se iría y nunca más la contactaría. Rentaro estuvo de acuerdo y le pidió que probara que la silla era lo que ella decía que era. Hahari entonces hizo que Karane se sentara en la silla para que ella pudiera usarla como sujeto de prueba. La primera pregunta que hizo fue sobre el tamaño de los atributos de Karane, lo que hizo que la niña se quejara. Sin embargo, ella respondió a la pregunta diciendo que era una copa C. Inmediatamente la máquina indicó que ella mentía, así que dijo que era copa B, pero eso también era mentira. Molesta, ella golpeó la máquina cuando no dejaba de repetir que estaba mintiendo, y Hahari hizo la siguiente pregunta. Ella quería saber si Karane amaba a Rentaro y respondió que sí, pero la máquina dijo que era una mentira. Esto provocó que Rentaro perdiera unas cuantas pintas de sangre y se perdía cada vez que Karane repetía su respuesta, pero era etiquetado como mentiroso. Su pérdida de sangre fue tan grave que estuvo al borde de la muerte y podía ver a su abuela saludándolo desde más allá del río Estigia. No fue hasta que Karane gritó que Rentaro era la persona que amaba más en el mundo que la silla estuvo de acuerdo en que ella decía la verdad. Esta confirmación trajo a Rentaro de regreso de su viaje más allá del velo y absorbió toda su sangre como una maldita esponja. Después de esto, tomó el lugar de Karane y declaró que también la amaba más que a nadie en el mundo, así que ella lo regañó. Después de que él se disculpó por dejarse llevar, Hahari comenzó a cuestionarlo y la máquina demostró que decía la verdad. Hahari cayó de rodillas con incredulidad, pero se levantó y dijo que la precisión de la máquina era cuestionable. Al escuchar esto, Karane acusó a Hahari de usar la máquina para humillarla, y mientras ella se quejaba, una criada llegó con malas noticias. Dijo que Hakari estaba intentando tirarse por la ventana, y antes de que Hahari pudiera reaccionar, Karane la agarró por el hombro amenazando con romperle el cuello si alguien se movía. Luego, instruyó a Rentaro para encontrar a Hakari y llevarla lo más lejos posible de allí. Rentaro dudó porque no quería ser egoísta y dejarla atrás, pero ella le aseguró que estaba bien. Le dijo que mientras él prometiera volver con ella algún día, a ella no le importaba esperar, y eso le quitó la carga de encima de su pecho. Le agradeció su comprensión y luego corrió a buscar a Hakari, mientras Hahari intentaba liberarse de Karane. Mientras avanzaba, Karane hizo todo lo posible por contenerla, porque ella no quería que detuviera a Rentaro. Hahari afirmó que le mostraría lo que un amor de madre significaba, pero Karane le dijo que no subestimara el amor de una mejor amiga. Mientras tanto, Rentaro llegó a la habitación de Hakari para encontrar a los guardias parados afuera, ya que estaban preocupados de que acercarse a ella la empujaría a saltar. Esperando lo mejor, Rentaro llamó a Hakari y le dijo que podían irse porque Karane estaba reteniendo a su madre. Hakari le dijo que no tenía sentido correr, ya que su madre los encontraría donde quiera que fuera. Rentaro le suplicó que no siguiera adelante con su plan, diciendo que perderla sería lo peor que le podría pasar. Su súplica finalmente llegó a ella, pero de repente se quedó paralizada de miedo mientras la adrenalina se disipaba. Rentaro le ordenó que permaneciera donde estaba, pero como se acercó a ella, ella resbaló. Afortunadamente la atrapó antes de que cayera, pero no pudo levantarla sin arriesgar su vida. Al ver esto, Hakari le suplicó que la soltara, pero él se negó y maniobró de tal manera que ambos cayeron en la fuente. Las chicas inmediatamente se apresuraron a comprobar cómo estaban. Cuando Hahari y Karane salieron, Karane se acercó a Hakari y la abofeteó. Sus acciones sorprendieron a todos, pero cuando comenzaron a llorar juntas, Rentaro entendió por qué Karane había abofeteado a Hakari. Hahari luego admitió que había juzgado mal a Rentaro y le rogó que cuidara a su hija como lo prometió. Rentaro le aseguró que lo haría, pero la sorprendió al decirle que también cuidaría de ella, así que ella lo abrazó. Las chicas solo podían observar la escena, en estado de shock, ya que nadie entendía qué demonios estaba sucediendo. Después de que ella lo soltó, los invitó a pasar la noche y todos estuvieron de acuerdo. Durante la hora del baño, Karane no soportaba ver todas las parcelas de gran tamaño donde quiera que miraba, así que regresó a la habitación. Cuando ella entró, Rentaro notó su estómago expuesto y su cerebro inmediatamente dejó de funcionar. Cuando Karane cuestionó su comportamiento, él señaló que ella estaba mostrando demasiada piel, lo que la llevó a decir que él
él era un pervertido. Sin embargo, ella tampoco era tan inocente porque ella lo empujó sobre la cama e intentó castigarlo frotando su cuerpo contra el de él. Al final, no pudo completar su tarea porque se emocionó y antes de que las cosas pudieran escalar, Kusuri irrumpió en la habitación. Los dos inmediatamente se separaron de un salto y comenzaron a hacer flexiones para que la chica no sospechara nada. Cuando finalmente llegaron las demás, Hahari las vistió a todas con lindos atuendos y Rentaro elogió a Shizuka y Kusuri. Para agradecerle le besaron la mejilla y aunque eso sobrecargó su cerebro a Hahari, le hizo sangrar la nariz. Cuando la mujer se dio cuenta, se disculpó diciendo que tenía que ir a la cocina. Rentaro se ofreció a acompañarla ya que él también necesitaba un descanso, pero ellos nunca llegaron a la cocina porque Hahari lo invitó a su habitación. Cuando tardaron demasiado en regresar, las chicas comenzaron a preguntarse dónde estaban. Gracias a la escena que presenciaron junto a la fuente, Hahari preguntó si los dos estaban liados. Las chicas le aseguraron que era imposible, pero cuando escucharon los sonidos de alegría de Hahari cambiaron de opinión. Entonces se apresuraron a atrapar a los dos en el acto, pero se sorprendieron al ver a Rentaro vestido de niña. Hahari, por otro lado, se revolcaba en el suelo babeando sobre lo lindos que se veían y fue entonces cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado de idea. Incapaz de soportar el impacto, Rentaro se desmayó, pero Hahari les aseguró a las chicas que estaría bien y le preguntó a Nano para ayudarla con su plan para revivirlo. Poco después regresaron, pero Nano estaba vestida de príncipe y Hahari dijo que su trabajo debía ser despertar a Rentaro con un beso. Nano hizo lo que le pidió y después de que Rentaro recuperó la conciencia salió a bañarse. Mientras estaba fuera, una criada vino a darle una cuerda a Hahari y cuando la mujer intentó escaparse con su hija las detuvieron. Las chicas querían saber por qué estaban actuando de manera sospechosa y admitieron que iban a espiar a Rentaro. Kusuri inmediatamente suplicó ir con ellas porque quería ver cómo era un pepinillo humano. Mientras Nano decía que quería acompañarlas con fines de investigación, Karane también pidió acompañarlas alegando que no quería perderse la diversión. Cuando intentaron irse, Shizuka se interpuso en su camino y les dijo que lo que querían hacer estaba mal. Como no tenía fuerza, la ataron en una manta y luego salieron de la habitación para hacer lo que querían. Mientras tanto, Rentaro esperaba que hicieran semejante travesura, así que se quedó con la toalla puesta para evitar problemas. Sin que él lo supiera, su plan ya estaba en marcha cuando bajaron a Kusuri a la ventana. Desafortunadamente para ella, la ventana estaba empañada, lo que le impedía ver el interior del baño, pero Kusuri se negó a darse por vencida. Empujó su cara contra la ventana justo cuando Rentaro miraba en esa dirección. Entonces gritó pensando que había visto un fantasma. Kusuri también entró en pánico ya que asumió que la había atrapado, así que las demás tiraron de ella de vuelta a donde estaban. Mientras Rentaro se preparaba para desalojar el baño, Shizuka rodaba en su prisión improvisada imaginando todo lo que podría salir mal. En su intento para liberarse, salió de la habitación y se adentró en lo desconocido. Durante ese tiempo, Hahari tomó a las chicas hasta el ático para tener una mejor vista de Rentaro, pero la presencia de una criatura peluda las asustó. Abajo, Shizuka llegó a lo alto de las escaleras y se sobresaltó por el perro, así que ella accidentalmente rodó por las escaleras. En el camino, la cuerda que la mantenía atada se aflojó, pero ella no pudo parar de rodar y terminó en el baño. Rentaro corrió a ver cómo estaba, pero su movimiento hizo que su toalla cayera y Shizuka se encontró cara a cara con su reliquia sagrada. Después de que ella se desmayó por el shock, Rentaro la sacó del lugar y se topó con Hahari y las demás en su camino. No tardó mucho para que él adivinara qué habían estado haciendo, así que las regañó por ello. Más tarde, mientras estaban jugando a las cartas, Hahari se disculpó de repente. Rentaro la siguió fuera de la casa por curiosidad y cuando la encontró, vio que estaba rezando y tenía una foto de un niño pequeño, quien ella reveló que era el padre de Hahari. Rentaro le preguntó por qué nunca salió con nadie después de su muerte y Hahari dijo que tenía miedo de olvidarlo. Ella creía que si se enamoraba de alguien más, el amor que sentía por él se desvanecería y él realmente moriría. Comprendiendo su preocupación, Rentaro la abrazó y le dijo que no había nada de qué preocuparse por él porque no era del tipo celoso. También le aseguró que mientras lo que sentían el uno por el otro fuera real, nada más importaba. Justo entonces, Hahari recordó que el padre de Hahari le dijo que guardara su primer beso para alguien que se quedara con ella, así que le pidió a Rentaro que la besara. Sin embargo, de repente sintió vergüenza e intentó irse, pero Rentaro no la dejó y la besó como ella quería. Mucho después de que todos se hubieran acostado, Hahari fue a acostarse junto a Rentaro y admitió que había tenido miedo todo el tiempo que estuvieron separados. La idea de que nunca lo conseguirían volver a ver era más de lo que podía soportar, pero todo salió bien al final. Rentaro la besó cuando terminó de hablar y le prometió que no iba a irse lejos. Un rato después, Rentaro se despertó con el sonido de un beso y a su sorpresa vio que eran Karane y Hahari. Las chicas estaban
realizando este acto en su dormir y cada una creía realmente que lo estaban besando. Como ya no podía caer dormido, salió de la habitación y mientras caminaba por la casa, se encontró con el fantasma del padre de Hakari. El tipo intentó asustarlo un poco, pero Rentaro no se inmutó, lo que lo sorprendió, porque se asustó cuando confundió a Kusuri con un fantasma. Rentaro admitió que los fantasmas lo aterrorizaban, pero dijo que era una excepción porque sabía quién era. Mientras hablaban, el fantasma le agradeció por darle a su familia el amor que merecían y Rentaro prometió seguir haciéndolo. Él todavía estaba haciendo promesas cuando una luz brillante envolvió al Cheklunie, padre de Hakari, por lo que el chico le dijo que el tiempo había venido a buscarlo para que se fuera. Resultó que se había negado a cruzar porque se sentía culpable por dejarlas solas. Sin embargo, como ahora tenían a Rentaro, por fin pudo seguir adelante. Rentaro lo intentó para evitar que se fuera, pero no sirvió de nada. Y después de que desapareció, Rentaro se despertó en el pasillo. Su único compañero era el gato, pero lo ignoró mientras se preguntaba si su encuentro con el fantasma había sido un sueño. Poco después, él y las niñas le pidieron a su madre y suegra despedirse porque tenían que volver a casa y prepararse para la escuela. Antes de irse, Hakari siempre les pidió que la visitaran y Rentaro prometió que lo haría. Sin embargo, la mujer estaba tan impaciente que ella decidió comprar la escuela y se presentó en la asamblea sorprendiendo a todos. En ese momento, Rentaro estaba en su casa y después de enterarse de que ella estaba en la escuela, regresó corriendo. Cuando llegó, corrió a la azotea y fue recibido por la vista de sus novias esperándolo. Se preguntó cómo sería la siguiente novia de Rentaro y si creían que podría con 100 enamoradas. Bueno, eso es todo por este video. Si has visto hasta este punto, comenta. Además, mira el siguiente video. Gracias.